Bien, vamos a iniciar entonces. Vamos a necesitar un lápiz por acá. Ahí nos sale. Ok. Ya, ahora sí. Ok, bien, vamos a ver la segunda parte. Entonces, la semana anterior vimos la circunferencia trigonométrica y esta pues resulta ser una circunferencia de radio 1 con centro en el origen de coordenadas. Ok, eso era una circunferencia trigonométrica. Y bueno, habíamos visto la línea seno, coseno y también tangente. Ok, esas tres líneas es la que habíamos mostrado. Y bueno, tiene que ver a las tres razones trigonométricas que ustedes conocen, ¿no? Ahora vamos a ver las otras tres líneas que están referidas a cotangente, a la línea secante y cosecante. Bien, comencemos con la línea cotangente. La línea cotangente nos dice que es la abscisa del punto de intersección entre la tangente trazada por el origen de complementos y la prolongación de radio que pasa por el punto extremo del arco. A ver, ¿a qué se refiere? Bueno, aquí hay una recta de tipo horizontal que es tangente a la CT, ¿ok? Justo en el punto B, ¿no? Justo aquí. ¿Ok? Bueno, lo voy a situar un poco más arriba porque así como que no se ve totalmente. Ya, ahora sí. Vamos a ubicar entonces nuevamente la recta tangente. Ok, la recta tangente debe estar... bueno, vamos a ubicarlo por acá. Ya, ahí está la recta tangente. ¿Ok? También conocida como eje de tangentes. ¿Ok? Ya, entonces para hallar, digamos, un punto tangente tenemos que trazar radio, ¿no? Este es el radio de la circunferencia. Dado un arco que, digamos, que termina aquí, en este punto, se me refiero al arco alfa. Ya todo esto de acá es el arco alfa, ¿no? Como hay ángulo central alfa, el arco que está relacionado a este ángulo de posición normal alfa es este arco de posición normal alfa. Ya está, entonces cuando tú trazas el radio, o sea, este segmento, y lo prolongas, pues intersecta en un punto, ¿ok? En un punto cuya abscisa, mira, fíjense que ese punto aquí lo han llamado punto T, ese punto T, su abscisa, o sea, el X1 va a ser cotangente de algo, ¿ya? Entonces, la abscisa de ese par ordenado va a ser cotangente de este arco que está en posición normal. Esa es la forma de hallar la razón cotangente, al menos en una CT. Si tuviéramos otro arco, digamos, a ver, digamos que tenemos este arco, el arco de posición normal beta. ¿Ya? ¿Qué haces para hallar cotangente del arco beta? Pues trazas radio y prolongas hasta que intersecte al eje de cotangente, ¿no? ¿Dónde lo intersectó? Pues aquí. Ya hay un punto de intersección, o sea, el punto S, donde la abscisa es cotangente de este arco, o sea, cotangente de beta, y la ordenada pues es 1. ¿Ya? Porque si proyectas el punto al eje Y, pues cae en la marca B, que en el eje Y viene a ser la marca 1. ¿Ok? Bueno, por acá sería la marca menos uno por acá y uno por aquí en el eje X. Y ya está, ¿no? De esa forma vas a hallar el punto cotangente para cada arco. Y del punto de intersección al origen de complementos vendría a ser la línea. ¿Ok? Por ejemplo, del último arco que hemos encontrado, acá era su punto de intersección.
El origen de complemento está aquí, así es que la línea cotangente sería todo esto. Acá sería valor absoluto de cotangente de beta. ¿Ok? Hasta aquí. Ya está. Esa sería la longitud de la línea cotangente. ¿Ok? Por otro lado, de BAT tenemos otra línea cotangente, pero esta de aquí proviene del arco alfa. ¿Ok? Ahí sí lo señala, ¿no? Señala que BT es cotangente de alfa. ¿Ok? Que tiene que ver con la longitud. Como vamos a trabajar mucho con la longitud, por lo general a las líneas, a la longitud de las líneas cotangentes le aplicamos valor absoluto. O sea, hacemos esto. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ya, y de ahí pues vemos si retiramos esta expresión, estas barras de valor absoluto, según el ángulo, ¿ok? Y la razón trigonométrica que se esté usando. ¿Ok? Ya, bueno, tenemos eso entonces. Ya, entonces recuerda acá la longitud de BAT, ya, esa longitud va a ser valor absoluto de cotangente de alfa. Ahora, si quieres retirar las barras de valor absoluto, pues dices, ¿dónde está el arco? El arco, bueno, está en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, pues cotangente es positivo, ¿no? Si es positivo, las barras se retiran, ¿no? Se van y solo te queda cotangente. Ya está. Y esa es la longitud de ese segmento BT. Cotangente de alfa unidades. Listo. Entonces, de esa forma vamos a hallar la línea cotangente. Luego vamos a generalizar un poco porque estas líneas cotangentes, digamos que tienen dos direcciones, ¿no? Pueden ser segmentos horizontales, ¿ok? Que apuntan a derecha o a izquierda. O sea, a derecha me refiero a que apuntan a algún número que está pues a la derecha del punto llamado origen de complementos, ¿no? Y a izquierda, pues en el sentido de que se puede construir o que la flecha puede indicar un número que está a la izquierda del origen de complementos, ¿no? En ese sentido. Ya, entonces esos son números, ¿no? Números reales del eje de cotangentes, perdón, ¿no? Este es eje de cotangente. ¿Ya? Ok, cotangente. Eje de cotangente. Y ya está, ¿no? Ahí tenemos esta línea. Recuerda que hay dos elementos. Uno es par ordenado, que es un punto cotangente, y la otra es la línea. La línea es la que, dado que la longitud es positiva, tenemos que colocarle un valor absoluto. ¿Ok? En el punto cotangente ahí no colocamos valor absoluto. ¿Ok? Bien, vayamos ahora a la siguiente parte. Ya, estos son todos los casos de líneas cotangentes. Como les había mencionado hace un momento, estas líneas cotangentes podrían apuntar a derecha, ¿ok? A derecha pueden apuntar o hacia izquierda, ¿no? Entonces están indicando un punto en una recta real. Ya está. Entonces, dado que la flecha se puede elongar o ser muy grande en el sentido positivo y negativo, entonces indican todos los números reales de una recta real. Por eso es que cotangente de alfa puede variar desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ok? O sea, puede tomar todos los valores de una recta real ordenada. Ok, bueno, y ahí tenemos, ¿no? Tenemos la figura. Ya ahí pues están los casos de algunos de los arcos que habíamos visto, ¿no? De un arco agudo, ¿no? ¿Qué haces? Pues prolongas el radio hasta que intersecte al eje de cotangente. Este es el eje de cotangente. ¿Ok? Cotangentes. Ya, entonces en ese caso la flecha apunta pues a ese punto, ¿ok? Hacia la derecha, marcando, y esa es la línea cotangente. ¿Ya?
indica un número real, ¿ya? El número real está, pues, a la altura de este punto en la recta real que se está formando aquí arriba. Y así, ¿no? Si el arco es más grande, digamos que es hasta acá, ya, hay un arco más grande. Entonces, nuevamente se prolonga el radio hasta que intersecta el eje de cotangentes. Lo va a intersectar justo aquí. ¿Ok? Y bueno, de ahí va a haber una flecha que indica ese. Ya está, ¿no? Esta es una línea cotangente, pero es para un arco que está en el segundo cuadrado, apunta a la izquierda, significa que es negativo. Mientras que el otro, dado que el arco era agudo, pues generó un cotangente, o una flecha que apunta a derecha, que en este caso apuntaría a un número real positivo, ¿no? Ok, entonces es la línea cotangente en estos dos casos, de hecho hay más. Bien, ahora vamos a ver la línea secante. En la línea secante, lo que vamos a hacer es esto para calcular un punto secante o la línea secante. Ya, primero necesitamos el arco. Todo este arco es el arco alfa, que de hecho debe ser igual a su ángulo central aquí. Al, ya, como esta es una CT, pues el radio debe medir una unidad. Ya, o sea, PO mide una unidad. Y de ahí, pues usamos la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? ¿Qué te dice la resolución? Ya, bueno, en el caso 2 se habla de un triángulo rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo de cateto conocido y ángulo, digamos, alfa. Ya, entonces el cateto opuesto va a ser el cateto adyacente por la tangente y la hipotenusa va a ser cateto adyacente por la secante. Ya está. Esa sería entonces la configuración. Al tener eso, vemos que la hipotenusa es OT y OT sería, dado este caso, sería, bueno, A es uno, sería uno por tangente, uno por secante, perdón, uno por secante de alfa. ¿Ok? Hasta ahí. Entonces, si del origen a T hay secante de alfa unidades, significa que la abscisa es justamente ese valor, x y uno sería secante de alfa. Ya está, entonces ya tenemos la línea secante, siempre es medir el origen de coordenadas al punto de intersección, ¿ok? En este caso sería T porque del punto extremo a alfa se traza una recta tangente. Ya, ahora los distintos casos que se podrían hallar, ¿no? Porque si, imagínate que tengo acá otro arco, más pequeño quizás. Entonces de ese punto se traza una recta tangente. El punto de intersección es más o menos en este punto, ¿no? Daría pues otro valor, ¿no? Otro valor distinto a la abscisa de T, ¿ya? Y ese valor es, bueno, si llamamos este arco beta, ¿ya? Vamos a llamarlo arco beta. El punto de intersección de esa recta tangente sería secante de beta. Y ya está. Y así, ¿no? Entonces, de ese punto de intersección al origen es la línea secante. Su longitud sería valor absoluto de secante de beta. Ya está. Listo. Entonces, de esa forma vas hallando las líneas secantes. ¿Ok? Si tienes un arco, a ver, un poco más grande. Sacar un arco más grande. Ya hasta acá. Digamos que tenemos un arco teta. ¿Ok? Hasta ahí es un arco teta. Entonces, para trazar recta.
tangente a ese arco, pues hacemos este trazo, así. Está la recta tangente corta al eje X en este punto de acá. ¿Ok? Y ese punto sería secante de este arco. ¿Ya? O sea, el número real que representa en el eje X sería secante de teta. ¿No? Ahora, como punto en el plano cartesiano sería secante teta, coma cero. Y serían las coordenadas. Y del punto de intersección al origen es la línea secante. Ya su longitud es valor absoluto, ¿ok? De A', a O sería valor absoluto de secante de teta. Ya está, ¿no? De ese punto. A ese punto le vamos a darle un nombre, ¿ya? Vamos a llamarle punto Q. Ya que no hay Q, vamos a ver. Ya, de Q a O mide valor absoluto de secante teta. Esa sería la longitud de su línea secante para el arco teta. Ok, bien, vamos ahora a ver otra línea. Ahí están ya todos los casos de la línea secante. Ok. Está el caso en que los arcos, acá en primer cuadrante, ¿no? Se traza una recta tangente de esta forma, cortan ese punto. No, este es secante de ser. Si el arco es más grande, pues obviamente al trazar la tangente, pues va a caer un poco más lejos. Acá estaría secante. Si es mayor a 90 grados, ¿no? Recta tangente, la recta tangente ahora va a cortar en este punto, ¿no? Ya está en la parte negativa, ¿no? De los valores que corresponde a una recta real, porque acá es el cero de esa recta. ¿Ya? Entonces, mayor que 90, secante es negativo. Por acá también, bueno, por acá, si el arco está entre 180 y 360, o sea, este arco. Y entonces, fíjense que se está teniendo pues la secante de cada arco que estamos obteniendo. Y acá hay otro arco, está esa recta tangente, cae en la parte negativa porque estamos en tercer cuadrante, ahí secante es negativo. Si estás en el cuarto cuadrante, ¿no? Que acaba aquí, ¿no? Ahí está esa recta tangente, eso pues cae en la parte positiva, ¿no? ¿Ya? Entonces para arcos del cuarto cuadrante, secante sería positivo. Ya, entonces los puntos de intersección siempre se van a dar, ¿ok? En esta zona. O bien si corta de este lado va a ser en esta zona, o si es positivo va a caer en esta zona. ¿Ok? Ya sabemos que aquí sería el arco cero, donde secante de cero es uno. Y por acá es pi, ¿no? Donde secante de pi es menos uno. ¿Ya? Entonces, todos los celestes son los posibles valores de secante. O sea, secante puede ser menor o igual que menos uno, o secante puede ser mayor o igual que uno. ¿Ok? Entonces, hay esos dos casos, ¿no? Y todo tiene que ver, es consecuencia de trazar una recta tangente en el punto extremo del arco que intersecte al eje de las abscisas. Ok, vayamos ahora a la última línea. Esta línea es la línea cosecante. Ok, en la línea cosecante es, bueno, es similar, ¿no?
Básicamente va a estar un arco, ¿ya? Acá hay un arco. Este arco es nuestro arco alfa. ¿Ok? Y del punto extremo de este arco, o sea, este punto de acá, ¿ok? Se traza una recta tangente. ¿Ya? Pero ahora va a intersectar al eje de ordenadas en cierto punto. ¿Ya? Trazamos una recta tangente al eje de ordenadas. Ahí está. ¿Ok? Trazo recta tangente al eje de ordenadas. Y ese punto sería el punto cosecante. O sea, su ordenada, el y sub 1, sería cosecante de este arco. ¿Ok? Entonces, ese criterio pues ya generaliza todos los demás casos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un arco por acá, mira, un arco beta. ¿Qué hacemos? Trazamos, ¿ok? Recta tangente que pasa por el punto extremo de este arco. ¿Ya? ¿Dónde está su punto extremo de este arco? Pues está acá. Ya, ahora trazamos recta tangente. Ya, recta tangente sería algo así como esto. Entonces, esa recta tangente intersecta al eje Y o eje de cosecante, así se llama. ¿Ya? Eje de cosecante. Ya está. Y entonces, este de acá ya es un punto cosecante. De la forma cero, porque la abscisa siempre va a caer en cero. Y la segunda componente es cosecante de beta. Entonces, el punto de intersección al origen de coordenadas es la línea. La línea cosecante cuya longitud sería valor absoluto de cosecante. Listo. Ya tenemos ahí entonces la línea cosecante que va de punto Q, vamos a llamarlo así, punto Q al punto O. ¿Ok? Ok, chicos, bien, vamos a ver los casos generales de esa línea. Serían estos, ¿no? Acá ya se dan varios casos de arcos, ¿no? Por ejemplo, si el arco es agudo, ¿no? Traza recta tangente, corta acá. Un punto, este sería cosecante de este arco. Si el arco es más grande, se acaba aquí, ¿ok? Cosecante de ese arco, estaría aquí, ¿ok? Y así, ¿no? Entonces tenemos un arco, trazamos ah, recta tangente, corta al eje Y, pues en este punto, ¿ok? Por acá, igual, de su punto extremo del arco, trazamos recta tangente, su prolongación corta al eje Y. Es un cosecante de este arco, sale en la parte negativa del eje Y. Por acá también trazamos una red tangente, corta este cuarto cuadrante. Ahí pues tenemos pues que la red tangente corta al eje Y en este. No todos son equivalentes negativos ya. Bueno.
¿no? Y eso coincide con el signo de la razón trigonométrica, porque cosecante en el segundo perdón, en el tercero y cuarto cuadrante es negativo. ¿Ok? Y además, noten que los puntos de intersección o valores de cosecante están cayendo en estas zonas de aquí, igual acá, ¿no? Esa zona corresponde a dos intervalos. Intervalo que va de 1 hasta más infinito y de -1 hasta el menos infinito. ¿Ok? Entonces, cosecante de alfa, que son justamente estos valores que acabamos de hallar, puede ser menor o igual que -1 o cosecante alfa puede ser mayor o igual que 1. Ya está. Bueno, creo que ya es toda la teoría. Vamos a empezar a resolver los ejercicios. A ver, un segundo, voy a traer un poco de agua para bajar un poco el calor. Ok, bien, vamos a ver los ejercicios. A ver. Cierto. Copia. Ahí está. No lo voy por, ¿no? Acá. Bien, a ver, acá tenemos un problema. No me lo está esto. 4, ¿no? Ahí está bien, creo. Ah, ya, a ver, ¿qué tenemos aquí? Hay una circunferencia trigonométrica. Y eso es debido a que es un disco de radio 1, ¿no? Siempre cuando te dan discos de radio 1 o algo que tenga radio 1, aunque no es necesario que tenga radio 1, pero si te dan una forma circular y ya está en el plano cartesiano, ¿no? Y encima que te digan que su radio es 1, ya pues obviamente te están hablando de una circunferencia trigonométrica. Entonces puedes usar todas las propiedades
de las que hemos hablado pues la semana anterior y esta semana, ¿no? En la teoría. ¿Ok? Ya ahora, si el técnico tiene que eliminar la porción excedente representada por la región sombreada, esta región sombreada, determina el área de dicha región, dice, ¿no? Entonces hay que hallar el área de ese triangulito. A ver, ¿qué es lo que sabemos sobre ese pe- pequeño triangulito? A ver, fíjate lo que tenemos aquí. Miren, aquí hay una recta vertical. Esa recta vertical es el Tangente. eje de, esa recta es el eje de tangente, ¿cierto? Eso es lo que hemos visto la semana anterior, ¿ok? El eje de tangente. Listo, ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a hallar la tangente de este arco? ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos? Trazábamos radio, ¿cierto? Trazábamos radio, ahí está el radio, y prolongábamos hasta que interceptara al eje de tangente. Ya lo interceptó en un punto, ¿no? ¿Lo ven? Ahí está la intersección con el eje de tangentes. Entonces, este punto de acá es el punto tangente. Y del punto tangente al origen de arcos, ¿ok? Es la línea tangente, ¿ya? Todo este tramo de aquí es la línea tangente. Todo este de aquí. Ya está. ¿Ok? Ya, y la longitud que tiene de A hasta, vamos a llamarle P, el punto que hemos encontrado aquí arriba. ¿Ya? Esta línea tangente de AP es una línea tangente. Su longitud es valor absoluto de tangente teta. Bueno, unidades. Ya está. Ok, bueno, hay otros puntos que no están nombrados. Este punto lo vamos a llamar punto S, el vértice del ángulo recto o donde hay un ángulo recto, hay punto S. Ok, y este otro lo vamos a dar punto B, ¿ya? Ok, ya. A ver, ¿cuánto mide de A hasta S? ¿Cuánto es la medida de AS en este caso? ¿Se ve cuánto mide? De A hasta S mide lo mismo que de B a O, ¿no? Y de B a O, como es radio, debe medir 1 metro, ¿no? Entonces de A a S mide 1 metro. Ya, entonces de A a S mide 1 metro. Ya está. Ahora, de ese triángulo ya tendríamos su altura, o sea, PS, ¿no? El segmento PS es como la altura del triángulo. Vamos a llamarle este punto R o T. Vamos a llamar punto T. Entonces, BTP es un triángulo cuya altura relativa a BT es PS, ¿no? Entonces, ya tiene la altura. ¿Cómo? Bueno, pues PS resulta ser PA menos SA o AS, ¿no? PA menos AS. Ya, pero PA es toda la línea tangente, eso mide valor absoluto de tangente. ¿Ya? Y AS mide una unidad, bueno, 1 metro, ¿no? Eso es lo que mide. Ya, uno colocas. Y bueno, con eso tienes la altura, ¿no? PS es igual a todo esto. Ahora, acá hay valor absoluto. Para quitar las barras de valor absoluto, pues necesitamos usar el ángulo teta y el cuadrante al cual pertenece. Teta pertenece al tercer cuadrante, todo este ángulo pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante la tangente es positivo, ¿no? Como es positivo, ¿ok? Entonces las barras se van, quedando solamente tangente. Ya está. Entonces queda tangente eta -1. Luego vamos a ir a
O la base BT. ¿Cómo hallamos BT? Fíjate en BT. BT, a ver, BT está por acá. Vamos a colocarle color, ya este color. Ya, bueno, vamos a colocar esto. Ya. Esta recta horizontal es el eje de cotangente, ¿no? Eso es lo que habíamos mencionado hace un poco. Porque es tangente a la circunferencia en el punto B, ¿ya? Y desde el punto extremo del arco teta, ¿ok? Desde este punto, se ha trazado una recta tangente, la recta de verde, que cortó justo en la marca T, que es en el punto T, justo cortó en el punto T, que es la intersección con el eje de cotangente. O sea, el punto T es un punto cotangente, ¿ya? Y de ese punto, de este punto al origen de complemento, sería la línea cotangente de T. O sea, todo este tramo mide valor absoluto de cotangente. Listo. Ya está. Entonces, con esto tenemos la base. Entonces sabemos que BT igual a valor absoluto de cotangente de teta unidades. ¿Ok? Ya. Vamos a hallar ahora sí su área, esa región triangular. El área de la región sombreada es la base. La base es valor absoluto de cotangente de teta, pero eso lo vamos a simplificar acá, ¿ya? Tú ya sabes que el arco pertenece al tercer cuadrante. El cotangente es positivo, así es que todo esto sería simplemente cotangente de teta porque las barras se van. Entonces, hacemos esto. Hacemos el producto de la base, que es cotangente de teta, por la altura que es tangente de teta menos uno y bueno, sobre 2. Ya está. Ya. Este tipo va a multiplicar a tangente y también va a multiplicar a uno. Vamos a tener entonces consecuencia cotangente por tangente uno y luego cotangente por uno cotangente. Ya está. Sobre 2 o por un medio metros cuadrados. Y listo. Ahí está lo que tenemos. Ahora vemos en una clave que se parezca, sería la B, ¿no? La B sería entonces la clave, la clave para este problema. ¿Qué tal, chicos? ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Ok. Todo claro, profesor. Ya. Bien, vamos a ir con el segundo problema. Bien, vamos con el siguiente problema. Por acá está. Ya. Ok, vamos con este problema.
Ya, a ver qué tenemos aquí. En la figura se representa una circunferencia trigonométrica. Determina la relación entre las áreas de las regiones triangulares QOR y ORT. Ya, nos pide entonces relación entre áreas, ¿no? El área de la región triangular QOR sobre el área de la región triangular ORT. ¿Cuál es esa relación? Ya, entonces hay que hallar sus áreas. ¿Cómo llamamos sus áreas de esas regiones triangulares? Ya. Bueno, primero vamos a llamar ORD de unidades. ¿Ya? De unidades, porque no sabemos cuánto mide OR, ¿no? Una incógnita, su longitud, no sabemos cuánto mide. ¿Está? Ahora, bueno, el área de ORT creo que ya lo tenemos. Bueno, al menos en términos de esa variable, o sea, en términos de D lo tenemos, porque en términos de D sería la base que es D por la altura que sería, bueno, este segmento que cae perpendicular al eje y bueno, en consecuencia mide una unidad, 7 por 1 sobre 2. Ya. El área de QOR sería, a ver, fíjate que del punto extremo del arco teta se ha trazado una tangente, ¿no? ¿Cómo sé que es tangente? Porque hay un ángulo recto ahí, ¿no? Ángulo recto con el radio PO. Entonces, al ser perpendicular a radio ese segmento, debe ser tangente a la circunferencia. ¿Ok? Y bueno, este punto sería un punto secante de teta. Si este de acá es un punto secante, la línea secante se mide del Q hasta O. ¿Ok? Entonces la línea secante ahí sería valor absoluto de secante de teta. Ya, y con eso, bueno, podríamos intentar hallar el área, ¿no? Que de QOR, triángulo QOR, la base sea valor absoluto de secante, valor absoluto de secante de teta, por la altura de sobre 2. Ya está. Listo. De ahí podemos cancelar estos tipos. Nos queda valor absoluto de secante. Teta está ¿en qué cuadrante? Teta está en el segundo cuadrante. Ahí secante es negativo. Entonces, eso significa, vamos a llamarle esta expresión, que las barras o el valor absoluto de esta cantidad negativa tenemos que multiplicarlo por menos, ¿no? Entonces sería menos secante de teta. Y ya está, esa sería la razón que hay entre estas dos áreas. Bien, vamos al problema 3. A ver.
A ver. Mm, ya, a ver. ¿Qué tenemos acá? Dice en la figura, C es la circunferencia trigonométrica. Si P es un punto de tangencia, calcula el área de la región triangular sombreada en términos de teta. Ya, a ver, vamos a pegarlo por acá. Ya está. Mm, ya. A ver, ¿cómo resolvemos el problema? A agrandarlo un poco esto, ya. Ok, a ver, ¿qué hacemos aquí? Tenemos una circunferencia trigonométrica. P es punto de tangencia. Calculé el área de la región triangular sombreada. Ya, en términos de teta. De todo ese triángulo, ¿no? Ya, entonces, como es un triángulo, podemos usar base de altura y usar la fórmula, pues, ¿no? La que conocemos. Ya. Vamos a ver, o bueno, se puede observar que el arco teta es de posición normal o un arco de posición normal. Y del punto extremo se ha trazado recta tangente, ¿no? Esta línea de azul, QM, ¿ok? Es tangente en P, ¿no? Porque ahí es el dato que P es punto de tangencia. Ya, entonces M debe ser un punto conocido, un punto que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué era el eje Y? ¿Recuerda? Era el eje de cosecantes. Entonces, cuando trazábamos rectas tangentes del punto extremo de los arcos y intersectaba el eje de cosecantes, pues teníamos un punto cosecante. O sea, el punto M es un punto cosecante. Y del origen de coordenadas al punto M, del origen de coordenadas al punto M sería la línea. La línea cosecante, ¿no? Entonces, todo este tramo de aquí, todo MO sería la línea cosecante cuya longitud es valor absoluto de cosecante de teta. Ya está. De O a B' es radio de esta CT, o sea, mide una unidad. Y con eso tendríamos la base, ¿no? La base del triángulo. La base mide 1 más valor absoluto de cosecante. Ahora nos falta la altura relativa a esta base. Ya, la altura, vamos a- vamos a tomar este del punto P, que es el vértice del triángulo, trazamos una perpendicular. Ya, eso vendría a ser la altura. Y ese segmento, ok, es un tipo de línea que habíamos visto la semana anterior. Ya, digamos que cae en el punto H. ¿Qué línea es PH? ¿Qué tipo de línea es PH? Coseno. Coseno. Claro, es la línea coseno, ¿no? Es una línea coseno. ¿Ya? Su longitud lo coloca en valor absoluto, ¿ya? Sería valor absoluto de coseno de teta. Ya está.
¿Ok? Entonces, tenemos pH, que es esto, valor absoluto de coseno teta. Y bueno, el arco, fíjense, termina en el segundo cuadrante, ¿no? Ya, si el arco pertenece al segundo cuadrante, ahí coseno es negativo. Entonces tenemos que multiplicar por menos lo que está dentro de las barras de este valor absoluto, ¿no? Porque esa es la definición de valor absoluto, ¿no? Ya, luego tenemos B, P'M, ¿no? B'M, que es la base del triángulo, que mide 1 más valor estoico secante de teta, ¿ya? Pero ya sabemos que el ángulo está en segundo cuadrante. Y cosecante, bueno, en este caso sería positivo. Ya, cuando es positivo, la barra se va, ¿no? Nos va a quedarte 1 más cosecante de teta. Listo, bueno, ya tenemos todo, ¿no? Entonces, el área de la región sombreada es la base, que por la altura, la altura es pH, que sería menos coseno de teta. Y sobre 2. Listo, ya el sobre 2 pasa con el menos 1 que debe estar acá, ¿no? Hay un menos coseno, eso es como un menos 1 por coseno. Avanza como menos 1 medio. ¿Ok? El coseno de teta se va a multiplicar a 1 y también a cosecante. Tener 1 más cosecante por coseno, o cosecante que es 1 sobre seno por coseno. ¿Ok? Nos va quedando eso. Este uno sería coseno, ¿no? Este uno es coseno. Acá hubo un lapsus. Ya, coseno teta por uno sería coseno teta. Luego tendría 1 sobre seno por coseno teta. ¿Ok? Unidades cuadradas. Listo. Coseno de teta, listo. Y acá tengo coseno sobre seno, que es cotangente. Listo. Ya está, ya tenemos el área de la región sobre. Ok, ya está, ¿no? Nos quedó esto y sería la C, ¿no? La C sería la clave en el problema 3. Ok, vamos a ir a ver ahora. Ya, a ver, vamos. Vamos a ver el problema 4, ¿no? Ya, ahí está. Dice una empresa de energías renovables vende 100 Q paneles solares. 100 Q paneles solares. Donde Q es el máximo valor. A ver, Q es el máximo valor de qué? De esta expresión, ¿no? 3 cotangente de teta
más 1. ¿Ok? Donde el ángulo, en este caso teta, está entre 5 pi cuartos y 7 pi cuartos. ¿Ya? Entonces, eso es este. Esto es el valor de Q que hay que tratar de hallar. Luego dice, si cada panel es vendido a 500 soles, ¿cuánto obtendrá la empresa por la venta de todos los paneles solares? Ya, lo que vamos a hacer es usar la CT para encontrar el máximo valor de Q. Ya, ya, básicamente dibujamos una circunferencia trigonométrica. Ok, la circunferencia, uy, se redondea, ¿no? Ya, a ver. No, no, parece que no quiere redondearse. Vamos a ver, parece que no tiene vamos a usar esto. Ya, entonces tenemos una circunferencia. eh, Trazamos los ejes. Este va a ser nuestro eje X. Por acá nuestro eje Y. Y acá el origen. Ya, tenemos un arco teta. El arco teta es, bueno, que sería pi más pi cuartos. Ok, pi más pi cuartos sería aproximadamente 180 más 45, ¿no? Hasta acá tú sabes que es pi. Pi hay que sumarle pi cuartos. Entonces sería el arco 5 pi cuartos. ¿Ya? Luego tenemos este. Este es el arco 2 pi menos pi cuartos. ¿Ok? 2 pi, recuerda, es una vuelta completa, o sea, sería hasta acá. Pero luego tenemos que quitarle pi cuartos, o sea, 45 grados. Ya te ubicaría más o menos por aquí. Sería el arco 7 pi cuartos. ¿Ok? Bueno, ya tenemos los arcos 5 pi cuartos, 7 pi cuartos. Ya, entonces lo que pasa es que el arco teta está entre esos dos, ¿no? Son todo esto, esta zona que estoy rayando, toda esta zona o todos estos arcos son los que puede tomar la, los tetas de 5 pi cuartos, 7 pi cuartos, ¿no? Son los que podríamos tomar para hallar cotangente. Ya, luego ¿qué teníamos? Teníamos que, sabíamos que había una recta de tipo horizontal aquí arriba, ¿no? Una recta horizontal. ¿Ya? Está la recta horizontal. Bueno, tampoco chueca. Ahora sí. Ya, la recta horizontal aquí. Ok. Punto de tangencia aquí. Y esta recta horizontal se llamaba eje de cotangentes, ¿no? Ahí está, eje de cotangentes. Entonces, para que nosotros pudiéramos hallar cotangente de un arco, lo que hacíamos era trazar radio, ¿no? Ahí está, trazar radio. Y prolongarlo hasta que intersecte al eje de cotangente, ¿no? Acá lo intersectó. Este valor de aquí es cotangente de 5 pi cuartos. Bueno, coma 1, pero a nosotros nos está interesando más la marca, ya no la ordenada, sino la abscisa. ¿Ya? Entonces solo voy a trabajar con las abscisas porque eso me va a dar el rango de cotangente. ¿Ya? Entonces,
Podemos tomar otro, ¿no? Otro por aquí. No, estás poniendo que hay un arco que termina acá, un arco teta, ¿no? Trazo el radio. ¿Ok? Trazamos radio, prolongamos hasta que intersecte al eje de cotangente. Entonces, este punto de acá va a ser cotangente, ¿no? Entonces, notarás que poco a poco se va llenando esta parte, ¿no? Estos son valores de cotangente que se van llenando, ¿ok? Hasta que se tome este último, el arco 7 pi cuartos, del punto extremo de ese arco, ¿no? Se va a prolongar hasta que intersecte al eje de cotangentes en este punto, ¿no? Entonces, ese punto de acá es cotangente de 7 pi cuartos. Ya está. ¿Ok? Entonces ahí tenemos los valores de cotangente de teta, ¿no? Cotangente de teta gráficamente se ve que está entre cotangente de 7 pi cuartos, ¿ok? Y cotangente de 5 pi cuartos. Ya está entre esos dos valores. Ya de acá solo usamos reducción al primer cuadrante, ¿no? 7 pi cuartos se puede escribir como 2 pi menos pi cuartos, ¿no? 2 pi menos pi cuartos es un arco en el cuarto cuadrante, ahí es negativo, se reduce por reducción al primer cuadrante como menos cotangente de pi cuarto. 5 pi cuartos es pi más pi cuartos, es un arco en el tercer cuadrante, y cotangente es positivo, se reduce a más cotangente de pi cuartos. Queda acá menos 1, el cotangente de 45 es 1, ah, acá igual, ¿no? Luego que tenemos la variación de cotangente, ya solo multiplicamos por 3 y le sumamos 1. Multiplicamos por 3, sería menos 3 por acá, por 3 acá sería 3 cotangente, por 3 acá sería 3, le sumamos 1, sería menos 2. Ya está, acá le sumamos 1 también, quedaría 4. Ya, entonces el máximo valor de esta expresión es 4. Eso quiere decir que Q es 4. Si Q es 4, entonces la empresa vende 100 Q paneles solares, dice, ¿no? Entonces la empresa vende 100 Q. 100 Q sería 100 por 4, o sea, 400 paneles solares. Ah, bueno, creo que era 500 soles, sí, 500 soles cada uno. Ya, luego la venta total es o asciende a 200.000, ¿no? 200.000 soles. Listo. Ya está, ya tenemos. Eso. Sí, digan. Cuando resolvió por qué cambió 7 pi cuartos al otro lado. Este de acá. Sí, Acá la gráfica, pues. Es que estos son es como el eje X esto de aquí, ¿no? Cuando tienes el eje X, digamos que acá tenemos un valor, digamos X, ¿ya? O un valor A, vamos a llamarle. Y por acá hay un número 3 y por acá hay un número, no sé, menos 2. ¿Ya? Y
De repente nos dicen que A puede tomar un valor de -2, puede tomar estos valores también, hasta 3. ¿Ok? Entonces, esa es la representación gráfica, ¿no? En una recta real. Algebraicamente se diría que A está entre -2 y 3. ¿Está bien? Esa partecita. Sí, profesor, gracias. Ya, entonces, en el caso del eje de cotangentes es similar, bueno, lo que hemos hallado valores en esta recta. El eje de cotangentes es una recta real, ¿ya? Hay puntos ordenados. Claro, los puntos que hemos visto en teoría eran cotangente 5 pi cuartos, coma 1, ¿no? Cotangente, coma 1, ¿no? O sea, que falta coma 1, coma 1. Pero obviando esa ordenada, ese 1, ¿ya? Porque lo único que está variando ahí es la abscisa. Tendríamos un símil o un análogo, un similar o idéntico a una recta real, ¿ok? Tenemos los valores de cotangente ordenados, ¿ya? Por eso es que toda esta colección de puntos lo podemos ver como un intervalo. O sea, podemos decir, cotangente teta está entre cotangente 7 pi cuartos y cotangente 5 pi cuartos, ¿no? En otras palabras, de aquí es donde tenemos que cotangente de teta es mayor que cotangente 7 pi cuartos y menor que cotangente de 5 pi. ¿Ok? Eso viene de la gráfica. Ok, bien, vamos a la pregunta. Ok, vamos entonces con el problema 5. Ya es parecido. Este problema 5. No, por acá. Ya. Ya dice una planta industrial, compra 9 tanques, cisterna para su sistema de enfriamiento. Si cada tanque cuesta Q más 34 soles, miles de dólares, perdón, siendo Q el mínimo valor de la expresión. Ya, entonces
Q es el mínimo de esta expresión, 5 secante de teta menos 1, ¿ok? Donde teta pues está entre estos dos valores. ¿Cuánto se pagó por dicha compra? ¿Cuánto se pagó por dicho? Ya. Bueno, primero vamos a dibujar una circunferencia trigonométrica. Ya. A ver, lo vamos a dibujar por acá. Creo que está un poco. Creo que está ahí. Ya. Ahí. Ya, acá tenemos un eje. Acá otro eje. Ya está. Ahora vamos a dibujar los arcos. A ver, los arcos que vamos a usar son el arco pi. El arco pi es este de aquí. Es el arco pi. El otro es el arco 4 pi tercio, ¿no? Este arco 4 pi tercio es pi más pi tercios. Pi más pi tercio sería más o menos aquí este arco. Ya, 4 pi tercio. O sea, podemos tomar todos estos arcos. Todos estos arcos que estoy sombreando de rojo son los que se pueden tomar, ¿no? Arcos entre pi y 4 pi tercios. Ahora vamos a hallar un secante de un arco. Ahora, hay que recordar que, a ver, que las líneas secantes, ¿ok? Se hallaban en el eje de secantes, ¿no? O el punto secante o la línea secante se hallan con el eje o en el eje de secantes, que es el eje X. ¿Ya? Entonces, hallemos esas líneas, pues, ¿no? A ver, tengo el arco pi. ¿Qué hacíamos? Trazábamos una recta tangente, ¿no? Pero la recta tangente en el arco pi va a ser una vertical y va a cortar al eje X, pues en la marca menos 1. ¿Ok? Aquí lo va a cortar en la marca menos 1. Menos 1 del eje X. ¿Ok? Si tomo otro arco, ya digamos que este arco de acá, que lo vamos a llamar teta, ¿no? Trazo otra recta tangente. Ya, digamos que vamos a trazar esta recta tangente de aquí. Ya, suponer que trazamos esta recta tangente. Fíjate. Ya, lo corta en este punto de acá. Ese de ahí sería secante de teta. ¿Ok? Su valor sería secante de teta en el eje X. Y si esto en el plano sería secante de teta, coma 0. ¿Ya? Ahí la ordenada sería 0, ¿no? Pero la abscisa sería secante de teta. Ahora, si trazamos recta tangente del punto extremo del arco 4 pi tercios, ¿ok? Del arco extremo 4 pi tercios, de acá, la recta tangente pues cae más o menos por aquí, creo yo. Ya, vamos a imaginar que ahí no intersectó. Ya, acá intersectó. Entonces, ese punto de intersección sería secante de 4 pi tercios. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que las intersecciones se están dando, ¿ok? Se están dando o se están produciendo en esta zona. Aquí se están produciendo las intersecciones hasta este último punto, ¿no? Desde menos 1 a izquierda de menos 1 hasta el último valor que sería secante de 4 pi tercios. Entonces, este eje X, que también se comporta como una recta real ordenada, determina una desigualdad con esta región que acabamos de sombrear, creo yo, de morado. Y eso nos da la variación de secante. Secante de teta, que está variando entre secante de 4 pi tercios
y menos 1. Ya. ¿Cuánto es 4 pi tercios? Bueno, tengo acá pi más pi tercios. Este ángulo pertenece al tercer cuadrante. Y en el tercer cuadrante, pues secante negativo. La razón no va a cambiar. Se queda secante de pi tercios. ¿Cuánto es secante de pi tercios? Secante de 60. Secante de 60 sería 2 por menos, sería menos 2. Ya está. Luego multiplicamos por 5. Queda menos 10. Le restamos 1. Cada miembro sería acá menos 11. Menos 1 acá sería menos 6. Listo. Ok, bien, ya tenemos esta expresión. Vamos ahora a calcular el mínimo valor de esta expresión. Bueno, ya se ve claramente que el mínimo es menos 11. Es el mínimo valor de 5 secante menos 1. Ok, entonces Q es menos 11. Y luego ya lo reemplazamos en el costo, en la expresión que determina el costo de cada tanque, ¿no? Que es Q más 34. Ya. Un tanque cuesta Q más 34. Bueno, creo que son millones. Son soles, no, miles de dólares. Q más 34 miles de dólares. Ya, Q es menos 11, así que esto va a ser 23.000 dólares. Ya, es decir, 23.000 dólares. Ya, son 9 tanques lo que se desean comprar. Entonces hay que multiplicar por 9. En 9 tanques, el costo es, bueno, se multiplica 9 por 23. ¿Ok? Y 9 por 23 viene a ser 207.000 dólares. Entonces, ya 200.000 dólares sería esta cantidad. Y listo. Entonces la clave sería C. Listo, chicos. Ahí está.
Ok, vamos a ver. Bien, vamos con el problema 6 ahora. A ver, vamos a alinearlo. A ver qué tenemos acá. Dice, una exportadora de frutas está calculando el margen de ganancia por contenedor enviado. Si el margen de ganancia es, ya ahí nos dan el margen de ganancia, ¿no? Es una cantidad, es todo esto, donde m es el mínimo valor de esta expresión y teta varía entre, todo valores 5 pi doceavos y 5 pi sexto. Ya, entonces otra vez hay que usar la CT. Ahora vamos a usar la CT por aquí. Ya, vamos a usar la CT. Ya, ya, ya. Vamos a usar la CT, vamos a agrandarla. Es esto. Ya, ahora sí. Por acá vamos a hacerle los ejes. Ya, ya, este es el eje Y. Y por aquí tenemos el eje muy abajo. Ya, el eje X. Ya ubicamos 5 pi doceavos. 5 pi doceavos es 75 grados aproximadamente. 5 pi doceavos. Ya vamos a ponerlo acá. El arco 5 pi doceavos. Otro arco 5 pi sextos, que debe ser aproximadamente 150. Ya debe ser algo así como esto. Ya. Y ahora vamos a trazar o mostrar los arcos que podemos tomar. Ya. Tú puedes tomar todos estos arcos. ¿Ya? Arcos mayores a 5 pi doceavos y menores a 5 pi sextos. Luego trazamos rectas tangentes. Bueno, por acá trazamos una recta tangente del arco 5 pi doceavos que pasa por el punto extremo. Una recta tangente. Ya, en la recta tangente. Corta en este punto al eje Y. Entonces, este valor es cosecante de 5 pi doceavos. ¿Ok? Ese es el valor. Ya, luego va a ocurrir algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Ya, si tomamos otro arco que está más cerca al arco pi medios, o sea, este arco de acá, hay un arco pi medios, ya, si tomamos un arco más cerca de ese arco pi medios, ¿ok? Lo que va a pasar es que voy a trazar una recta tangente cuyo punto de intersección está por debajo del punto o de la marca cosecante 5 pi doceavos, está por debajo. ¿Ya? Si llego a tomar el arco pi medios, ahí ya tengo que trazar recta horizontal, ¿no? ¿Ok? Trazo recta horizontal. Y esa recta horizontal, pues va a cortar al eje Y en la marca 1. ¿Ok? Ya, entonces eso quiere decir que esta parte
la parte, la que se encuentra en esta zona, hay valores, ¿no? Hay valores entre 1 y 5 pi doceavos, ¿no? Hay valores de cosecante de esos arcos, ¿ya? Hay valores. Igual, si voy de este lado, no trazo rectas tangentes, pues también voy a tener que intersectar en esa zona, ¿no? Entonces, cuando esté más cerca a pi medios por izquierda, entonces las intersecciones se van a dar en esa zona. ¿Ok? Entonces, básicamente por aquí va a comenzar a sombrearse valores. Voy a sombrearlo de verde por acá. De valores. Por aquí, digamos, hay un arco teta, ¿no? Pasar recta tangente y voy a tener que tomar este cosecante de teta. Ya. Toma esos valores, va a tomar más valores hasta, bueno, este último. Ya está. Está este. Ya, por acá debe intersectar al eje Y. Ese va a ser cosecante de 5 pi sexto. Entonces, para llegar a 5 pi sextos, antes tuvo que pasar por arcos donde sus puntos de intersección van a caer pues en esta zona, ¿no? Ok, por acá va a caer, ¿no? Y así va a comenzar acá. Para llegar a ese punto. Entonces, de esta zona se tiene que cosecante de teta va a ser mayor que 1, ¿ya? Mayor que 1, se la marca 1, y menor o igual que cosecante de 5 pi sexto. Ya está. Ahora, ya usando reducción al primer cuadrante, ¿no? 5 pi sextos es pi menos pi sextos. Es ángulo en segundo cuadrante, ¿no? Se reduce a más cosecante de pi sextos o cosecante de 30 y eso es 2. O sea, tenemos que cosecante de teta varía entre 1 y 2. Ya que tenemos que hacer, tenemos que formar esto. Hay que elevar al cuadrado. Si elevas al cuadrado, bueno, la cantidades positivas, la desigualdad no cambia. Multiplicas por 3, quedaría de esa forma, por 3, y luego sumas 4, acá quedaría 7. Y acá, bueno, 16. Listo. Tenemos ya el mínimo valor de esa expresión, viene a ser 7. Ok, este es su mínimo valor. Entonces ya tenemos el valor también, M7. Ok, luego, el margen de ganancia, o sea, el MG, va a ser 10, bueno, es 10m cuadrado más 3m más 50, pero, y eso está en miles de dólares, ¿no? Miles de dólares. Y bueno, ahí tenemos que reemplazar m, ¿no? Que sería 7 por acá, 3 por 7 y más 50. Ya está. ¿Cuánto sale entonces esto? A ver. Sale 561.000 dólares entonces. 561.000 dólares. Ya está. Le daría la clave C. Profesor, disculpe, ¿puede volver a explicar dónde,
¿Cómo trazaron las líneas en la circunferencia, por favor? Ya, ya, lo que sucede es que cuando queremos trazar líneas o puntos cosecantes, ¿ok? Imagina que tienes un arco por acá, ¿no? Tienes un arco aquí. Acá tienes un arco teta, ¿ya? Entonces lo que haces es trazar recta tangente, que pasa por el punto extremo. Ya, hay un punto extremo de este arco teta. El arco teta, pues, supuestamente empezó acá, ¿no? Empezó acá y terminó aquí. ¿Ya? Entonces traza recta tangente. Ya imaginamos que es esto. Y este punto de intersección, que es de la recta tangente, esta recta tangente de celeste con el eje Y, es el punto cosecante. Ya está. Eso es. Porque en la teoría dice, habla sobre un par, pero ese par es 0, cosecante. ¿Ya? 0, cosecante. Y eso es un punto del eje Y, pues. ¿Ya? O sea, este punto en el plano debería ser escrito como 0, cosecante teta, ¿no? Y bueno, todos los puntos que encuentra acá, si yo digo que es la marca 5 en el plano, pues sería la marca 0,5, ¿no? Y así, entonces nuestro análisis no va tanto a la primera componente, pues. La primera componente no es lo que voy a analizar, sino la segunda. ¿Por qué la segunda? Porque en la segunda está el valor de cosecante de ese arco. Por eso es que ya no lo coloco tampoco, ¿no? Basta con decir que ese punto es una marca del eje Y, que es cosecante de teta. ¿Ok? Entonces colocamos esto. Entonces, eso es lo que se ha hecho acá, pues, ¿no? Si tengo el arco teta acá, ¿no? Entonces, trazar recta tangente, tengo un punto cosecante teta. Si tengo un arco 5 pi sexto por acá, trazo recta tangente, lo corta aquí en cosecante de 5 pi sexto, ¿no? Que es este arco. Si acá tengo un arco pi medios, entonces acá sería, bueno, si trazo recta tangente acá sería horizontal, ¿no? E intersecta, bueno, en este punto, que sería el punto que está más arriba de la circunferencia, ahí sería cosecante de pi medios, pero cosecante de pi medios es 1, pues, ¿no? Que también coincide con el punto de intersección de la circunferencia con el eje Y, que es 1. Y bueno, de 5 pi doceavos debe caer su intersección por aquí, ¿ya? Y ese sería cosecante 5 pi doceavos, ¿ya? Entonces, el punto es que la variación de cosecante teta no empieza de este valor, sino empieza desde 1, porque hay cosecantes, ¿ok? Hay cosecantes que, que se van a poder hallar, valores cosecantes que están justamente entre el arco de 5 pi doceavos y pi medio, ¿no? Porque si acá hubiese otro arco, digamos este arquito que está acá, y trazo recto tangente, ¿no? Entonces, esa intersección que se va a dar cuando trace la recta tangente por aquí, ¿ok? Le voy a hacer otro color para que se vea. Ya por acá, de la recta tangente va a cortar aquí, ya no va a ser la marca 1, ¿no? Es un poquito más arriba, ¿no? Pero va a ser menor que el valor de cosecante 5 pi doceavos, ¿ok? Va a ser más abajo. Así hasta llegar a pi medios. Cuando está en pi medios, porque es un valor que puedo tomar pi medios, ahí voy a tomar el valor de 1. Entonces, se está apreciando que los valores de cosecante, pues, están tomando desde el valor de 1, ¿ok? Desde el valor de 1 hasta el valor de 2, me parece, ¿no? Que es el que está más arriba, ¿ok? Se está tomando esos valores. Eh, ¿Está bien? Sí, profesor. Ok. Y bien, vamos con esto.
Ya vamos con este problema. Ya, ¿qué tenemos acá? En la figura se muestra un terreno circular de 60 metros de radio, donde la región triangular APQ está destinada para la construcción de una casa. Determina el área de la región triangular APQ. Ya, hay que hallar el área de esa región triangular. Vamos a aprovechar que la CT, que la circunferencia trigonométrica es simétrica, simétrica respecto a los ejes, en particular al eje X. Ya, si es simétrica respecto al eje X, entonces este arco teta, el arco teta, en tamaño y forma se asemeja a este arco, ¿no? Que termina aquí, justo acá. Se asemeja porque aquí también hay una simetría con respecto a este segmento MT, vamos a llamarle. MT, que es una cuerda que ha cortado al eje X de forma perpendicular, ¿no? Y eso ocurre solo en puntos medios, ¿no? O sea, este punto N, vamos a llamar, es punto medio de MT, ¿ya? Entonces, ese arco de celeste es, es muy similar en tamaño y forma, solo en orientación sí es diferente a teta. Entonces, solo habría que cambiarle la orientación, pues, ¿no? Si el arco teta tiene orientación negativa, pues el arco ya celeste puede ser la dirección opuesta, no sería menos teta. ¿Ok? Ya, con eso vemos que del punto extremo de este arco hay una recta tangente, ¿no? Que pasa por el punto extremo del arco menos teta y intersecta al eje Y en el punto P. Ya, ese sería un punto cosecante para menos teta. Por lo tanto, de P a O sería la línea, ¿no? Línea cosecante de menos teta. Y entonces puedo colocar así, ¿no? Esta forma, cosecante de menos teta, ¿ok? Su longitud de PO, que es la línea cosecante del arco menos teta, sería por el fruto de cosecante. Mientras que el punto Q sería un punto secante del arco menos teta. Entonces, el punto Q al origen sería la línea secante. Entonces, sería su longitud por el fruto de secante de menos teta. Ya está, listo. Creo que ya tenemos todo porque OA es igual al radio. El radio, bueno, acá el radio me dice que es 60 metros, ¿no? Ya, pero nosotros lo podemos considerar una unidad, ¿ya? O sea, tu unidad es 60 metros y lo llamas un, para poder usar las propiedades de las líneas trigonométricas, ¿no? Entonces, OA para nosotros es una unidad y luego ya mediante conversiones lo cambiamos a metros. Ya está. Ya, entonces ya tenemos de AQP la base y la altura. Ya podemos hallar su área. ¿Ya? Entonces, el área de APQ es la base, que es 1 más barsuto de secante de menos teta, ¿ok? Por la altura, que es P, más absoluto de cosecante de menos teta, sobre, a ver, sobre 2. Ya es. Ahí está. Ya, entonces, bueno, podemos ver el arco, ¿no? Para quitar las barras de valor absoluto, hay que ver el arco menos teta. Menos teta es un arco de posición normal que pertenece al segundo cuadrante. Ahí secante, pues es negativo, ¿no? Y cosecante es positivo. Ya, entonces, como secante es negativo, hay que multiplicar por menos, que sería menos secante de menos teta.
Ok, y del otro lado tendríamos que es positivo, ¿no? Entonces ahí la barra se van simplemente y te queda cosecante de menos teta. Así, está. Luego, secante deja, podemos eliminar el signo. Ya, en cosecante, pues ahí el signo puede salir. ¿Está? Ya, luego este signo, bueno, puede pasar a multiplicar a los demás términos. Quedaría como secante de teta menos 1 por cosecante de teta y bueno, sobre 2. Ya está. Ahora hay que ver las claves porque quizás ya tenemos la forma, ¿no? Um, no, no. Mm, sí, ya creo que ya. Ya, solo que esto está en unidades cuadradas, ¿no? Esto está en unidades cuadradas y ¿cómo era nuestra unidad? Nuestra unidad era 60 metros, ¿no? Como era 60 metros, una unidad cuadrada debe ser el cuadrado de 60 metros, ¿no? ¿Ya? Hay que elevar al cuadrado. Sería 3600 metros cuadrados. Ya. Entonces acá hacemos la conversión. 3600 metros cuadrados es equivalente a una unidad cuadrada. No es el factor de conversión. Ahí ya cancelamos las unidades cuadradas. Ya estaría en metros cuadrados. Habría que dividir o sacar mitad de 2 1 y de 3600 1800. Ya está. Entonces el área de APQ metros cuadrados serían 1800 por secante de teta menos 1 por cosecante de teta metros cuadrados. Listo. Ahí está entonces. ¿Qué tal? Todo claro, profesor. Bien. Ok, bien, vamos entonces ya a nuestro problema 8. A ver. Durante una clase de arte, la profesora entrega a un estudiante tres crayolas, M, N y Q, todas originalmente de 10 centímetros de longitud, pero de distintos colores para un ejercicio de sombreado. Tras completar varios dibujos, las longitudes finales de las crayolas
M, N y Q son respectivamente, ya, termina el orden de las crayolas. Ya, todo depende de estas, de cómo son cosecantes, ¿no? Porque un medio aparece en cada una de ellas. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de ubicar en una circunferencia trigonométrica los valores de cosecante. A ver, entonces, se ha dibujado acá, ¿no? Ya, acá vamos a poner, ya está. Acá vamos vamos a poner el eje Y por aquí, por acá el eje X. Ok, y ahora ubicamos los arcos, ¿no? Habíamos dado una idea, ¿no? A ver, esto es el arco cero, por acá tenemos el arco pi medios. Ya, ahora, sobre pi medios, que recuerden que pi era como 3,14 y hay que dividir entre 2 que era 1,57, ¿no? Aproximadamente. Y acá tengo el arco pi, que era 3,14. Ok, ya, entonces vamos ubicando los arcos. Por acá vamos a ubicar el arco pi medios, pi cuartos, podríamos hacer, ¿no? A ver, pi cuartos, ¿cómo sería? Ya acá hay un arco que es la mitad de este que sería 0,785, 78. Ya, 3 pi cuartos que sería 135 grados, sería 233 más o menos. Ya, por acá estaría el arco 2,36 por aquí. Ya. A ver, ¿dónde estarían los arcos? A ver, tengo un arco, el arco uno. El arco uno pues debe estar un poco mayor que 0,785, debe estar por acá, yo creo. Es el arco uno. Luego está el arco 2. Ok, el arco 2 y el arco uno. Ya, el arco 3 debe estar por aquí. El arco 3 sí debe ser mayor, debe estar cerca a este otro. Sería el arco 3, 30. ¿Cuánto espacio hay acá? 30 y 40, ¿no? 2,36. Ya el arco 3 lo vamos a dejar acá. Debe estar por ahí, cerca. Ahora, estos arcos como que deben estar siendo simétricos, ¿no? Porque este es el arco pi cuartos. Debe estar a la misma altura del arco, del arco 3 pi cuarto, ¿no? Que sería este de aquí. Ya, ahí. Ya, este arco es el arco 3 pi cuartos. Ya, 1,57. Ya, a ver, vamos a tratar de tantear. ¿Cuánto hay acá? De 1,57 a 2,36 hay como cerca de una unidad. Más de una unidad. No, 1, 2, 8. 8. Un 0,8 acá. Como 0,8, ¿no? 0,8 más o menos. Y de acá a acá también debe haber 0,8 aproximadamente.
Un 0,8. Ya. Ahora, para que llegue a 1 esto está cerca de 0,8. O sea, 0,2 y algo tendría que subir acá. 0,2 y algo. Para que sobre acá un 0,6 o un 0,5. 0, ya. Ya le aumentamos 0,3. 0,3 y acá queda 0,5. Acá queda 0,5. Ya. 0,5. Por acá, para que llegue a 2, solo hay que restarle 0,3, ¿no? 0,36. Cero coma tres, 0,3, por acá es 0,2. 0,36. 0,36. Va a llegar a ver, vamos a colocarle. Acá debe haber un arco que es 0,36. Y acá. Ya creo que vamos a tratar de buscar la exactitud. Ya no se puede. Está muy, muy cercano a los valores. Y acá para que llegue a. Necesita 0,22, ¿no? 0,22, 0,21, 0,21,5. 0,21,5 quedando. Acá el arco debe ser 0,21,5. Ah, de este lado es menos. Si le sumo 0,785, 0,215, llego a la unidad, que sería el arco 1. Y a este tengo que quitarle esto, ¿no? A 2,36 que mido acá le quito esto y ahora sí llego al arco 2. O sea, este arco está más arriba. El arco 2 está más arriba. Y este arco 1 está más abajo. Ya, entonces, cuando este arco está más cercano a pi medios, su valor de cosecante va a estar más cerca a la marca 1. Ya, este va a ser cosecante de 2. Mientras que si el arco está más alejado a pi medios, su cosecante va a estar más alejado del 1. Ya, entonces este de acá va a intersectar en un valor, voy a colocarlo así. Ya, va a intersectar por acá en cosecante. Y el 3 está mucho más alejado, ¿no? Entonces su valor está mucho más lejos, ¿no? Ya lo intersecta por allá arribote. Ya, la cosa es que cosecante de 3 va a ser el mayor valor. Luego le sigue el cosecante de 1 y el menor valor de todos va a ser cosecante de 2. Ok, ya, a todos los multiplicamos por un medio. Tendría un medio de cosecante de 2. Va a ser menor que un medio de cosecante de 1 y menor que un medio de cosecante de 3. ¿No? Entonces tendríamos acá, bueno, de acuerdo a la identificación, m es esto de aquí. Sería m, n sería este otro. Y el último valor creo que es 1. Q sería ese último. Ya que m es menor que n es menor que q. Ya está. Entonces tenemos esas reglas. Sería la D entonces.
Bien, muchachos, nos vamos a quedar aquí. Vamos a dar las claves de los problemas que hemos visto entonces. A ver, clave problema uno. Uno sale dedo. 2 barco. 3 sale casa. 4 sale barco. 5 sale dedo. 6 sale casa. 7 barco. Y listo, chicos. Nos vamos a quedar ahí. Nos vemos la siguiente semana. Practiquen, muchachos. Sigan practicando, que así se va a llegar muy lejos. Nos vemos. Cuídense mucho.